Europa está al borde del abismo, y esta vez no hay marcha atrás. Una decisión sin precedentes amenaza con desencadenar el colapso total del sistema financiero occidental. Lo que están a punto de hacer es más que un robo. Es un suicidio económico. 170.000 millones de euros. Esta es la suma que Bruselas pretende confiscar de los activos rusos congelados. Pero el Kremlin ya ha preparado una respuesta devastadora que hará temblar los cimientos de la economía europea. ¿Piensan que esto es solo otro conflicto económico? Les diré algo inquietante. Los grandes inversores ya están huyendo en masa. Solo en el último trimestre, más de 32.000 millones de dólares abandonaron el Reino Unido. Y esto es solo el principio. Moscú ha jugado de manera brillante, sin gritos, sin amenazas vacías. En su lugar, un decreto presidencial que convierte la economía rusa en un arma silenciosa pero letal. Si Europa cruza esta línea roja, Rusia nacionalizará cada activo europeo en su territorio. Hablamos de gigantes como BMW, Total Energies, Uniper. Décadas de inversiones europeas borradas de un plumazo. Pero hay algo más siniestro detrás de todo esto. La unidad europea se está desmoronando desde dentro. República Checa, Eslovaquia, Hungría. Uno tras otro, los países del este están rompiendo filas. La victoria de los euroescépticos en estas naciones no es casualidad. Es el primer síntoma de un colapso inminente. China e India observan con atención. Pekín ya ha advertido, si Europa da este paso, el dólar y el euro perderán su estatus global. El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina, y Occidente está cavando su propia tumba. ¿Quieren saber lo más perturbador? Los medios occidentales guardan silencio sobre esto. ¿Por qué? ¿Qué están ocultando realmente? La respuesta les sorprenderá. Escriban en los comentarios. ¿Tienen inversiones en Europa? ¿Han notado cambios en sus bancos? Su testimonio puede ser crucial para entender la verdadera magnitud de lo que se avecina. Europa está al borde de un punto de inflexión histórico, preparándose para una decisión que podría cambiar irreversiblemente su destino. El plan de Bruselas de confiscar activos rusos congelados por valor de 170.000 millones de euros establece un precedente peligroso para el sistema financiero global. Moscú ha transformado esta crisis en una oportunidad estratégica. El nuevo decreto presidencial permite nacionalizar activos europeos en Rusia, incluyendo fábricas e infraestructuras de empresas como BMW y Total Energies, demostrando que estaban preparados para este escenario. Los mercados reaccionan con pánico. Reino Unido experimentó una fuga de capital de 32.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año pasado. El mensaje es claro. El dinero huye donde no puede ser confiscado. La división en la UE se profundiza. Países como República Checa, Eslovaquia y Hungría forman un bloque contra Bruselas. La victoria del partido euroescéptico en República Checa simboliza el desmoronamiento de la unidad europea. China, India y Arabia Saudita observan con preocupación. Pekín advierte que la confiscación socavará el derecho internacional y provocará una diversificación masiva de reservas. Estamos presenciando el fin del dominio del dólar y el euro. Lo más inquietante es que Europa parece no comprender las consecuencias. Si pueden confiscar activos rusos hoy, ¿qué impedirá que mañana sean activos chinos, saudíes o indios? Este precedente podría destruir décadas de confianza en el sistema financiero occidental. Mientras Europa se debate entre ideología y realidad económica, Rusia transforma esta crisis en oportunidad. No solo está preparada para nacionalizar activos europeos, sino que tiene un plan para integrarlos en su economía. La pregunta es, ¿quién está perdiendo realmente en este juego de poder? Y lo más importante, ¿quién será el próximo? En medio de la creciente tensión europea, la República Checa emerge como un símbolo del cambio que sacude los cimientos de la Unión Europea. La derrota aplastante del primer ministro Fiala, conocido por su firme postura antirrusa y promotor de fondos millonarios para armamento, marca un punto de inflexión histórico. El triunfo corresponde a Andrej Babiš,
un magnate euroescéptico que ha manifestado abiertamente su oposición al control de Bruselas. Este giro político en la República Checa, tradicionalmente uno de los aliados más leales a Occidente, revela grietas profundas en la estructura europea. Junto con Hungría y Eslovaquia, emerge un nuevo bloque de naciones hastiadas de las directivas germanas, dividiendo Europa entre quienes sacrifican sus intereses por Washington y quienes buscan autonomía. El analista Jan Hornbeck señala: la gente está exhausta de pagar por guerras ajenas y errores ajenos. Fiala se convirtió en símbolo de dependencia, Babiš en símbolo de cambio. Bajo Fiala, la República Checa perdió el turismo ruso y sufrió aumentos de precios, mientras que Babiš, aunque anteriormente apoyó campañas antirrusas, ahora regresa con una visión diferente. La transformación de Babiš es particularmente significativa. A pesar de haber estado en la lista negra de estados hostiles a Rusia y haber acusado a Moscú por explosiones en depósitos de municiones, su postura actual refleja un cambio estratégico. Muchos atribuyen su anterior posición a presiones de servicios especiales e intereses personales, pero el panorama actual es distinto. Europa ha cambiado, y Babiš parece comprender que seguir las reglas de Bruselas significa perder. Esta realización marca un momento crucial en la política europea, señalando un posible cambio en el equilibrio de poder continental. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Nos interesa saber desde dónde sigues estos importantes cambios en Europa. Europa atraviesa un momento decisivo que redefine su futuro. El nuevo primer ministro checo se perfila como una voz crítica que desafía el statu quo, parte de una tendencia creciente. El Frente Europeo muestra grietas cada vez más profundas. Hungría ya no está sola en su posición disidente. Eslovaquia y República Checa se suman a esta coalición de voces críticas. Las viejas alianzas se desmoronan mientras emergen nuevas configuraciones políticas, favoreciendo estratégicamente a Moscú. Mientras Bruselas sigue obsesionado con castigar a Rusia, sus sociedades experimentan transformaciones políticas significativas. La población está agotada de crisis, sanciones y promesas vacías. Como dice el refrán, cuando el refrigerador está vacío, el patriotismo se desvanece. Europa, que se posicionó como maestra moral, hoy representa la hipocresía en su máxima expresión. La confiscación de activos extranjeros, la destrucción de sus economías y el distanciamiento de sus ciudadanos son consecuencias de su rusofobia. Lo que presenciamos es el resultado predecible de decisiones equivocadas. La confiscación de activos rusos trasciende lo financiero. Es síntoma de una crisis en el modelo occidental. Cuando estados orgullosos de su cultura jurídica recurren al robo directo, evidencian un colapso sistémico. La pérdida no es solo económica, sino moral y civilizatoria. Europa sacrifica los pilares de su éxito: confiabilidad, previsibilidad y transparencia. Sin estos elementos, el sistema financiero se desmorona rápidamente. Irónicamente, Rusia, acusada de autoritarismo, emerge como actor más predecible y racional. Moscú ha transformado el desafío de los activos congelados en oportunidad para reconfigurar la arquitectura financiera global. ¿Desde qué país siguen estos acontecimientos? Compartan su perspectiva. ¿Creen que Europa comprenderá que está cavando su propia tumba o seguirá hasta el final? La respuesta definirá el futuro del orden mundial. Europa se encuentra en una encrucijada histórica que podría cambiar fundamentalmente el orden financiero mundial. Lo que comenzó como medidas temporales en 2014 se ha transformado en una nueva normalidad peligrosa, donde la confiscación de activos se considera una herramienta política aceptable. El sistema financiero global está experimentando una transformación radical. Las naciones buscan alternativas al dominio occidental. Pagos en yuanes, rublos y rupias están creando un mundo financiero multipolar. Ya no es el occidente quien dicta las reglas del juego. El economista Sergei Porfiriev advierte que las consecuencias de la confiscación serían más devastadoras que las sanciones. La simple posibilidad de que los fondos puedan desaparecer
por motivos políticos, está erosionando la confianza en los bancos occidentales. La historia nos enseña que los imperios no caen por guerras, sino por la pérdida de credibilidad. Europa construyó su supremacía sobre la ilusión de autoridad moral. Sin embargo, su política de dobles estándares ha revelado que los principios terminan donde comienzan los intereses. Las sanciones se han convertido en la norma, reforzando la creencia de que todo es permisible contra Rusia. China, India y Arabia Saudita observan con preocupación. Pekín advierte que la confiscación de activos marcará la muerte del derecho internacional, desencadenando una retirada masiva de reservas del euro y una diversificación acelerada de fondos monetarios. Mientras Europa se precipita hacia una crisis de identidad, Rusia se ha preparado estratégicamente. Infraestructura de pagos nacional, liquidaciones en rublos, reorientación de exportaciones e inversiones internas. La respuesta de Moscú no es pánico, sino una operación calculada de sustitución. ¿Cómo ven el futuro del sistema financiero mundial desde su país? Comparta su perspectiva en los comentarios. Su opinión es fundamental para entender el impacto global de estos cambios. Me interesa especialmente conocer, ¿creen que el sistema financiero occidental puede recuperar la confianza perdida? Dejen sus análisis en los comentarios. Europa atraviesa una crisis de unidad sin precedentes. Las tensiones internas están alcanzando un punto crítico, con el sur, Italia, España y Portugal, agotado de financiar las ambiciones del norte. Los países del este, intentando ejercer influencia más allá de sus capacidades reales, dependen paradójicamente de las subvenciones de Bruselas para mantener sus economías a flote. Alemania se encuentra en una posición particularmente delicada. Obligada a mantener la línea política común, observa impotente cómo su industria pierde competitividad sin los recursos y la energía económica rusa. La confiscación de activos solo profundizará estas contradicciones. El giro político en la República Checa, con la victoria de Babis, no es un evento aislado. Es un síntoma del agotamiento europeo. Los ciudadanos comienzan a comprender que la retórica antirrusa no resuelve sus problemas cotidianos, sino que encarece su vida. Babis, con todas sus contradicciones, ha captado esta demanda popular. Su partido apela directamente al bolsillo del votante. Aunque Bruselas intentará controlar al nuevo líder checo a través de presiones mediáticas y de la Comisión Europea, su mero ascenso indica un cambio en el centro de gravedad político. Europa ya no es un bloque monolítico. Las pequeñas formaciones políticas, como automovilistas por sí mismos o el partido de Tomio Okamura, ganan terreno. No les une una ideología común, sino el rechazo al control centralizado de Bruselas. Este movimiento se extiende por Eslovaquia, Hungría y Austria, cada una a su ritmo, pero en la misma dirección. Si Europa procede con la confiscación de activos rusos, podría ser el golpe final. Moscú responderá con medidas similares, y los inversores globales podrían abandonar definitivamente el euro, llevando la moneda única a niveles no vistos desde principios de los 2000. ¿Qué opinas sobre esta crisis en Europa? ¿Desde qué país nos estás viendo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es importante para entender mejor esta situación. Europa atraviesa una crisis sin precedentes que va más allá de lo económico. La caída de inversiones y el aumento del desempleo están generando un caldo de cultivo para el descontento social. Líderes como Babis y Orbán capitalizan esta frustración, aprovechando cada tropiezo de Bruselas para fortalecer sus posiciones. La UE se encuentra en una encrucijada fatal. Si retrocede en la confiscación de activos rusos, mostrará debilidad. Si procede, destruirá la confianza de los inversores globales. Los expertos comparan esta situación con el fin del sistema de Bretton Woods en los 70, cuando el dólar perdió su respaldo en oro. Hoy es el euro quien pierde su activo más valioso, la confianza. Rusia, contra todo pronóstico, ha emergido fortalecida. Su economía se ha adaptado, sus alianzas se han expandido y su sistema financiero ha ganado autonomía. Occidente, intentando aislar a Moscú, se ha aislado a sí mismo. Las tensiones internas en la UE se intensifican.
República Checa, Eslovaquia, Hungría y Austria reclaman cada vez más autonomía política frente a Bruselas. Este no es un movimiento marginal, sino una expresión masiva de descontento respaldada por las urnas. La paradoja es clara. Occidente, en su intento de castigar a Rusia, está socavando sus propios cimientos. Europa adopta ahora las mismas prácticas que antes condenaba. Censura, presión empresarial, confiscación de bienes. Se ha convertido en aquello contra lo que luchaba. Estamos presenciando el ocaso de la era dorada occidental. Emerge una nueva realidad multipolar donde Rusia no es un paria, sino un centro de poder. Cada intento de Occidente por debilitarla solo la fortalece más. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Comparte tu ubicación en los comentarios. ¿Desde dónde observas esta transformación histórica? ¿Creen que Europa logrará superar esta crisis de identidad? Dejen sus opiniones en los comentarios. Juntos podemos analizar hacia dónde se dirige esta situación. En los últimos días, hemos llegado a un punto de claridad absoluta en la crisis europea. Bruselas ha decidido jugar un juego peligroso, convencida de que podría castigar a Rusia sin consecuencias. Pero en lugar de una victoria, se enfrenta a una respuesta estratégica que amenaza con derribar su propio sistema. El intento de confiscar activos extranjeros por valor de 170.000 millones de euros no es simplemente un error. Es el final de una era donde Occidente dictaba las reglas unilateralmente. Moscú ha respondido con una estrategia calculada, convirtiendo cada movimiento de presión en una fuente de fortaleza. La nacionalización de activos europeos, el flujo de inversiones desde Asia y el fortalecimiento de la industria interna rusa están transformando las sanciones en catalizadores de desarrollo. Mientras tanto, Occidente, cegado por su deseo de humillar a Rusia, pierde gradualmente confianza, capital e influencia. República Checa se ha convertido en un símbolo de esta nueva realidad. Cuando una sociedad se cansa de órdenes externas y aventuras costosas, elige el camino del sentido común. La victoria del partido euroescéptico demuestra que los pueblos empiezan a pensar en sus propios intereses, no en los eslóganes de Bruselas. El sistema occidental, que durante décadas pareció inquebrantable, se está desmoronando. Ya no hay unidad, ni certeza, ni superioridad moral. Solo miedo, confusión y un desesperado intento por mantener el poder a cualquier precio. Rusia no solo defiende sus intereses, está demostrando al mundo que la era unipolar ha terminado. Cada país que construyó su poder sobre mentiras deberá pagar el precio. Europa ha cruzado una línea roja y ahora debe enfrentar las consecuencias de su propia ceguera. ¿Podrá Occidente comprender que se ha convertido en rehén de su propia codicia? ¿O este momento será recordado como el día en que Europa perdió no solo su dinero, sino también su dignidad? Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Dejen en los comentarios su ubicación y su opinión sobre esta situación histórica. ¿Creen que Europa podrá rectificar su rumbo antes de que sea demasiado tarde?